Bueno, entonces, ejercicio número 26, aquí dice, ordenación especial, construir un programa que llene un arreglo con n posiciones con números aleatorios. Olvídense de lo de la fórmula. Yo voy a cambiar este documento y se lo voy a actualizar. Si la celda es impar, no. Vamos a decir, hacer un programa que llene los arreglos, que llene un arreglo de n posiciones con números aleatorios, tal y como hemos hecho los dos anteriores. Dice, si los elementos que contienen un número par en el vector se deben ordenar descendentemente en las primeras posiciones del vector. A ver, ¿qué dice? Los elementos que tengan número par se deben ordenar descendentemente en las primeras posiciones del vector. Y luego, y los elementos impares del vector se deben ordenar ascendentemente en las últimas posiciones del vector. Se debe mostrar el vector sin ordenar y luego el vector ordenado. Entonces vamos a ver el siguiente. Entonces, si observan, aquí tenemos esto. Yo digo, ¿cuántas posiciones desea? Sin ordenar. Vamos a mostrar el vector en todas sus posiciones. 0, 1, ta. Entonces, esto mira que no tiene ningún orden. Y luego vamos a mostrarlo ordenado. Pero esta ordenación es una ordenación muy especial. ¿Por qué? Las posiciones, los elementos pares, 30, 24, 18, 12, estos primeritos son números pares. Los números pares los vamos a ordenar descendentemente. Y este otro, que son los números pares, los vamos a ordenar ascendentemente. Entonces aquí vamos a jugar un rato. Este sí tiene más un nivel de complejidad mayor. Entonces vamos a hacerle, no, nada que no podamos hacer. Entonces vamos a crearnos aquí vamos a crearnos otra carpetita, vamos a adicionar un New Solution Folder, el número 26, y aquí vamos a adicionar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser una aplicación de consola. La aplicación de consola la vamos a llamar Special Order. Special Order Array. Vamos a llamarlo así, ordenación especial de un array. Ahí lo tenemos y vamos a copiarnos como plantilla el ejercicio anterior porque aquí tenemos para qué repetir lo que ya hemos hecho, no vamos a inventar la rueda. Entonces vamos simplemente, voy a decirle aquí control A, control va a copiar esto y lo vamos a pegar acá y vamos a cambiar lo que tenemos que cambiar. Entonces aquí obviamente tenemos que hacer aquí el control punto para las console extension, que fue la clase que nosotros ya creamos hace mucho rato. Y este no lo llamamos operaciones en un arreglo, sino que a este lo vamos a llamar, a este señorito lo vamos a llamar ordenación especial de un arreglo. Listo. Lo de cuántas posiciones desea, lo mismo. Lo de llenar el arreglo es lo mismo. Y lo de mostrar los resultados, vamos a mostrarlo así. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, aquí tenemos los métodos fill array y el método show array. Ahí está muy bien. Listo. Entonces, primero lo vamos a ordenar a mano y luego lo vamos a ordenar y luego lo vamos a ordenar. Vamos a ordenar utilizando unas clases que ya probé, pero quiero que lo aprendan a hacer. Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, si yo corro como está el programa, bueno, pero aquí no correr el que dice array operation, ahí corrí el que no era, sino que si corremos este otro programa que es el special, ¿cómo que lo llamamos aquí? Special order array, si lo corremos, veamos lo que va a pasar. Entonces, primero ordenémoslo todo y luego nos encargamos de ordenarlo de los pares y los impares. Te digo, ¿cuántas posiciones desea? Yo le digo 10. Entonces ahí tengo 10 posiciones. Y si observan, este arreglo no tiene ningún tipo de orden. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a aprender a ordenar un arreglo, pero para aprender a ordenar un arreglo voy a hacerlo primero aquí en el Excel y les voy a explicar uno de los algoritmos de ordenación de arreglo que se llama el método de la burbuja. Y es muy sencillo. Primero vamos a explicarlo aquí en lógica, como en mi tablero, y después vamos a tenerlos. Para ordenar un arreglo, supongamos que yo tengo aquí un array, el array se llama números o el array se llama lo que sea, supongamos que se llama numbers. Entonces, en mi arreglo de números, supongamos que es un arreglo de 5 posiciones. Entonces, para hacerlo cortico, de la 0, 1, 2, 3, vamos a hacerlo de 5 posiciones. Y este arreglo está llenado con, perdón, 4 posiciones para no hacer muy largo la cosa. Ahí está. Entonces, mi arreglo tiene,
Bueno, entonces yo tengo aquí mi arreglo de números con números aleatorios. Supongamos que tengo aquí un 5, tengo un 4, tengo un 2, tengo un 6, tengo un 3. Y yo quiero ordenar este arreglo ascendentemente. Podemos ordenarlo ascendente o descendentemente. Para ordenar un arreglo vamos a tener dos subíndices. El subíndice de la I que va a empezar en la posición 0 y el subíndice de la I va a ir hasta la penúltima posición. O sea, el subíndice de la I no llega hasta el final. Y tenemos el subíndice de la J y el subíndice de la J siempre y el subíndice de la J siempre va a ir una posición después del subíndice de la I. Y el subíndice de la J sí va hasta el final del arreglo. ¿Por qué se llama el método de la burbuja? Porque eso es como cuando uno tiene un tarro de esos de champú Johnson y ustedes voltean el champú al revés. Cuando uno voltea el champú al revés, uno ve que las burbujas suben. ¿Y cuáles burbujas suben más rápido? Cuando ustedes tienen un champú, pues, o cualquier líquido espeso, un aceite, cualquier cosa, ustedes voltean el tarro al revés. ¿Cuáles burbujas suben más rápido? A ver, nadie dice nada. A ver, Laura, diga algo, mija. ¿Cuáles burbujas suben más rápido? No, profe, no sé. ¿Cómo? Bueno, no importa. Cuando yo tengo un líquido, el que sea espeso, y lo volteo al revés, las burbujas más grandes son las burbujas que suben más ligero. Por eso se llama el algoritmo de la burbuja. Porque lo que tratamos de encontrar es el elemento más grande o el más chico. Entonces, si yo quiero ordenar ascendentemente, yo pregunto, si lo que hay en la posición I es menor lo que hay en la posición J. Entonces pregunto, 5 mayor a 4, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen? A ver, los necesito más activos. Prendan el micrófono y participen, no que se me queden callados. Si tenemos I mayor a J, ¿qué significa? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? ¿Cuál es el objetivo? Es dejar en la primera posición el elemento más chico. Entonces yo pregunto, ¿5 mayor a 4? Sí, entonces los cambio. Entonces aquí pongo el 4 y aquí pongo el 5, pero aquí tengo un problema. ¿Qué pasa si yo tengo un vaso lleno de Coca-Cola y tengo un vaso lleno de colombiana? ¿Cómo hago yo para pasar la colombiana para la Coca-Cola y la Coca-Cola para el vaso de la colombiana? ¿Cómo se hace eso? Otro paso o algo así, yo no sé. Necesitamos otro vaso. Entonces, para poder cambiar nosotros eso, vamos a tener una variable auxiliar. Si no tenemos una variable auxiliar, no nos da. Entonces, vamos a tener que una variable auxiliar y ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que a lo que hay en la posición, vamos a decirle que lo que hay en la posición 5 que lo que hay en la posición J, lo que hay en la posición I, llévele el auxiliar. O sea que a la I le llevamos el 5. Luego le vamos a decir que a la posición I, llévele lo de la posición J. O sea que aquí vamos a poner un 4. Y luego le vamos a decir que a la posición J, llévele lo del auxiliar. O sea que aquí vamos a poner un 5. ¿Y cuál fue el objetivo ahí? El objetivo ahí fue poner el elemento más chico en la parte de arriba. Luego incrementamos el subíndice de la J y la J queda aquí y preguntamos, ¿lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? 4 mayor a 2. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, ¿por qué? Porque el 2 es más pequeñito. Entonces, si el 2 es más pequeñito, él debería ir arriba. Entonces, lo propio, le decimos al auxiliar, llévele lo que hay en la posición J. O sea, que el auxiliar queda en 4. Le decimos a lo que hay en la posición I, llévele lo que hay en la posición J. Aquí le llevamos el 2. Y luego le decimos que a la posición J, llévele el auxiliar. O sea, que aquí le llevamos el 4. Entonces, ¿qué significa eso? Vea que ya cambiamos y dejamos el elemento más pequeño ahí. Avanzamos con el subíndice de la J acá y preguntamos, ¿lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? ¿2 es mayor a 6? Dice, no, entonces no hace nada porque ya está el más pequeño. Luego avanzamos con el subíndice, ay caramba, me fui por acá para abajo. Luego avanzamos con el subíndice de la J. Entonces el subíndice de la J ya queda acá. Preguntamos, ¿2 es mayor a 3?
Dice, no, 2 no es mayor a 3. Entonces, como el 2 no es mayor a 3, avanza con el subíndice de la J y la J ya llegó hasta el final. Cuando el subíndice de la J llegue al final, ¿qué hacemos? Avanzamos con el subíndice de la I y volvemos a empezar con el subíndice de la J, y el subíndice de la J, ¿dónde empieza? Empieza siempre en J más 1. Y preguntamos, ¿lo que hay en la I es mayor a la posición J? Sí. 5 es mayor a 4. Como 5 es mayor a 4, ¿qué hace? Al auxiliar le lleva lo que hay en la posición I, que le lleva el 5. A la posición I le llevamos lo de la posición J, o sea que le llevamos el 4. Y luego le vamos a decir que a lo que hay en la posición 4, lo que hay en la posición J, llévele el auxiliar. Aquí le lleva el 5. Mira que ahí lo va ordenando. Avanzamos con el subíndice de la J y preguntamos, ¿lo que hay en la posición I es mayor a la posición J? Pregunta, 4 mayor a 6, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces no hace nada. Avanzamos con el subíndice de la J. Aquí preguntamos, ¿lo que hay en la posición I es, es mayor a la posición J? Y dice, mm, verdadero. Entonces, ¿qué hace? Hace el cambio, ya sabemos que esto hace el cambio. Aquí pone el 3 y aquí pone el 4. Y avanzamos con el subíndice de la J. El subíndice de la J ya se acabó. Entonces, ¿qué hace? Avanza con el subíndice de la I. Cada que avanza con el subíndice de la I, el subíndice de la J empieza en J más 1. Pregunta, ¿en la posición I 5 es mayor a 6? Dice, no, no hace nada. Avanza con el subíndice de la J y pregunta, 5 es mayor a 4. Dice, verdadero, entonces los cambia. Aquí pone el 4 y aquí pone el 5. Se acaba el subíndice de la J, el subíndice de la J llegó acá, vuelve y empieza con el subíndice de la I, el subíndice de la I avanza en 1 y el subíndice de la J empieza en I más 1, o sea que el subíndice de la J empieza acá y pregunta 6 mayor a 5, dice verdadero, entonces cambia estos dos números, aquí pone el 5 y aquí pone el 6 y luego avanza con el subíndice de la J, el subíndice de la J se acaba y avanza con el subíndice del I. Y el subíndice del I no necesita acabarse, sino que el subíndice del I va hasta una posición antes. Apenas llegó hasta ahí, se sale. ¿Y cómo nos quedó el arreglo? El arreglo nos quedó ordenado y eso es el famoso método de la burbuja. Denme un segundito, por favor. Pero creo que está cerrado el micrófono. Ahí está. Entonces vamos a llamar el método order array. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostramos el arreglo, lo tenemos que mostrar sin ordenar y luego ordenamos el arreglo. Vamos a decirle aquí, epa, luego, epa, espérate, ¿cómo es la cosa? Aquí. Primero, ordenamos el arreglo, pero llenamos el arreglo, mostramos el arreglo sin ordenar, luego lo ordenamos y después de que lo ordenamos vamos a volver a mostrar el arreglo. Entonces vamos a colocar aquí un mensajito que diga console.writeLine y aquí le vamos a colocar arreglo sin ordenar. Vamos a poner ahí cualquier cosita. Luego vamos a ordenar el arreglo. Vamos a llamar el método orderArray y después de que llamemos el método orderArray, vamos a decirle arreglo ordenado. Arreglo ordenado. Ahí está. Obviamente nos queda faltando este método que es el método orderArray. Entonces vamos a crear el método orderArray. Entonces este método orderArray es un método que no devuelve nada y se llama orderArray y tenemos los nombres. Y aquí es muy sencillo, recuerden. Lo mismo que hicimos en lógica, vamos a hacerlo acá. Entonces, tenemos dos ciclos, aquí sí necesito los subíndices, o sea que necesitamos un for tradicional. Entonces, el primer ciclo vamos a llamarlo el ciclo de la J, de la I. Entonces, la I va a ir desde 0
la i menor a la longitud, pero si lo pongo así len, va hasta el final del arreglo. Yo no quiero que vaya hasta el final del arreglo, sino que va hasta el final -1. Por eso va hasta el len -1. Y luego viene el ciclo de la j. Entonces el ciclo de la j, vamos a decirle for j desde i menor, vea que incluso la inteligencia artificial me ayuda. Entonces el ciclo de la j siempre empieza ¿en dónde? Siempre empieza en i+1 y el ciclo de la j sí va hasta el final. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Preguntamos que si preguntamos que si los numbers en la posición i si numbers en la posición i es menor que numbers en la posición j, significa que los tenemos que cambiar. Y recuerde que para cambiarlos tenemos que definir un auxiliar. Entonces definimos un auxiliar y el auxiliar va a ser igual a los numbers, a mi arreglo de números, o como lo quieran llamar, numbers en la posición i, a numbers en la posición i, hágalo igual a numbers en la posición j, y luego a numbers en la posición j, llévele el auxiliar. Entonces, si hacemos esto, vamos a ver acá, vamos a probar a ver si esto funciona. Entonces, ordenamos el arreglo. Aquí no estoy teniendo en cuenta los pares y los impares, solamente ordenamos el arreglo y lo vamos a mostrar. Vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha. Entonces ya no vamos a, así aquí está el special order, corramos este programa y vamos a verificar a ver si esto funciona. Ahora, si aquí le decimos cuántas posiciones quieres en el arreglo, si yo le digo 10 posiciones, entonces aquí me muestra el arreglo sin ordenar. Mira que el arreglo sin ordenar es 90, 28, 75, 63. Mira que no tiene ningún orden. Y el arreglo ordenado, bueno, aquí nos quedó mal porque nos quedó descendente y yo quería ascendentemente. ¿Qué es lo que define que el arreglo sea ascendente o descendente? La pregunta. Si lo quiero ordenar descendentemente, la pregunta se hace con menor. Si lo quiero ordenar ascendentemente, la pregunta se hace con mayor. Venga, pongámoslo con mayor y volvámoslo a correr y verá. Si volvemos a correr el programa, aquí nos pregunta cuántas posiciones desea. Si le decimos 10 posiciones, mira que ahí al inicio no tenemos ningún tipo de orden. Tenemos 93, 21, 20, 92, 2, 74, 10, 75, 35, 12. Y ya ordenado nos queda 2, 10, 12, 20, 21, 35, 74, 75, 92, 93. Bueno, varios arreglos que le va a hacer. Primero, no estamos cumpliendo el ejercicio. Ahora, yo quiero cambiar esto por un subprograma y este subprograma se va a llamar, lo vamos a llamar cambio, chain. Vamos a decirle si es menor, vamos a decirle, vamos a tener aquí un método que llame cambiar, vamos a decirle que cambie, pero este berraco autocompletador está jugando una mala pasada. Para que nos quede más claro el código, es mejor hacer subprogramas. Vamos a decirle que nos cambie numbers en la i, no lo cambie con números en la j. Si yo hago esto, vamos a hacer un subprograma que haga precisamente eso, el método chain. Si yo le digo aquí chain, entonces aquí le estamos diciendo que vamos a cambiar. Vamos a cambiar un valor 1, vamos a cambiar aquí un number 1, lo vamos a cambiar por un number 2. A cambiar el number 1 y el number 2. Vamos a explicar aquí una cosita. Y aquí hacemos lo mismo. Para hacer el cambio le decimos, vamos a definir un auxiliar y le vamos a decir que el auxiliar es igual a number 1 y le vamos a decir luego por acá tenemos el number 2 y le vamos a decir que el number 2 es igual, perdón, vamos a decirle que el number 1 es igual a lo que hay en number 2 y después le decimos que el number 2 es igual al auxiliar. Vamos a probar esto y vamos a ver si funciona o no funciona. Ahí lo que hicimos fue simplemente separar para que mi código quedara más facilito, más claro. Lo dividí en un subprograma. Si corremos esto, no va a funcionar. Ya les voy a decir por qué. Entonces, ¿cuántas posiciones quieres en el arreglo? Yo le digo 10. Entonces, mira que aquí dañamos el algoritmo porque efectivamente no hizo ningún cambio y el algoritmo y el arreglo quedó desordenado. ¿Por qué sucedió esto? Sucedió porque los valores primitivos se pasan por valor y no se pasan por referencia. ¿Qué significa que no se pasan por referencia? Significa
que si yo los cambio acá, cuando yo paso este método, number 1 y number 2 son unas copias de number 1 y number 2. O sea, si lo que yo modifique aquí no me afecta atrás. Para que me afecte, tenemos que colocarle un modificador y le vamos a poner by referencia. Si le ponemos referencia, ref o by ref, perdón, ¿cómo es la cosa? Si le ponemos la palabra reservada by ref, se me olvidó esto. Se me olvidó cómo es que se hace. Sí estaba bien, sino que me asusté por el error. Entonces aquí le decimos por referencia el número 1 y por referencia el número 2. ¿Por qué saca error? Porque él aquí no lo entiende así. Vamos a decirle por referencia, vamos a pasar el número 1 y por referencia vamos a pasar el número 2. Cuando pasamos parámetros por referencia, ¿qué significa? Que lo que yo cambie aquí me afecta los valores originales. Si yo no lo hago así, no me va a afectar los valores originales. Vamos a probar nuevamente. Si corremos esto, entonces aquí me dice cuántas posiciones quieres en el arreglo. Entonces vamos a decirle que quiero 10 posiciones. Entonces miren que ahí sí me lo mostró ordenado. Empezó 41, 42, 54, 54, 55. O sea, sin ordenar, empiezan en 41 y terminan en el 89. Ordenado, empiezan en 41 y terminan en el 22. ¿Desea continuar? Sí. Si le decimos 100 posiciones, efectivamente lo va a ordenar. Empieza sin ordenar, empieza en el 2 y termina en el 50. Ordenado, empieza en el 2 y termina en el 99. Ahí está. Ahora, si yo quisiera hacer que mi método ordenar array por defecto fuera ascendente. Entonces yo le puedo colocar aquí un parámetro booleano que diga is descending. Yo le pregunto que si el ordenamiento es descendente. Y si el ordenamiento es descendente, yo le puedo colocar por defecto falso. ¿Qué significa un valor por defecto? Que no lo tengo que especificar. Que si yo lo pongo bien, si no lo pongo bien. Ahora, si es descending, mira lo que vamos a hacer. Si el ordenamiento es descendente, cambiamos la pregunta. Le preguntamos si es ordenamiento descendente. Entonces vamos a cambiar la pregunta. Si el ordenamiento es descendiente, vamos a hacer el mismo change, pero ya la pregunta no es menor, sino que la pregunta no es mayor, sino que la pregunta es menor. Ahora, en caso contrario, ya vamos a hacer la pregunta. Si el ordenamiento del arreglo es descendiente, entonces ya cambiamos la pregunta por mayor y vamos a probar eso. Entonces mira que si nosotros no definimos ningún arreglo, mira, yo le digo is descending. Si no le pongo ningún parámetro, ¿qué significa? Que es falso, o sea que lo vamos a ordenar ascendentemente. Vamos a probar esto. Entonces, si aquí me dice cuántas posiciones deseas en el arreglo, yo le digo 10 posiciones, mira que por defecto lo ordena ascendentemente. Empieza en el 2 y termina en el 95. Ahora, si nosotros le pasamos el parámetro order array y por defecto le pasamos el is descending y yo le digo, sí, is descending en true, significa que me lo ordene descendentemente. Y si volvemos a correr el programa, mira que no tuvimos que hacer un método por ordenar ascendente y otro método por ordenar descendente. En un mismo método podemos ordenarlo ascendente o descendente. Y ahí vamos. Pero hay un problema. Él aquí me dice que yo necesito mostrar primero los números pares ordenados descendentemente y los impares ordenados ascendentemente. Es lo que me dice, no lo estamos cumpliendo. Y para llegar allá todavía nos falta otro pedazo. Ahí vamos, y mira que este ejercicio sirve mucho para desarrollar la lógica y sirve mucho para aprender cositas. Entonces, yo no necesito que me lo ordene yo no necesito que me ordene todo el arreglo, sino solamente las posiciones pares. Entonces vamos a hacer un método que nos obtenga las posiciones pares del arreglo y ese lo vamos a ordenar ascendentemente, descendentemente. Y vamos a hacer otro método que nos devuelva las posiciones impares y ese lo vamos a hacer que nos lo ordene descendentemente. Entonces vean lo que vamos a hacer acá. Entonces, primero mostramos el arreglo sin ordenar, no lo ordenemos. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a tener un método, vamos a tener una variable que se llame los numbers. Vamos a tener un método que llame numbers even, o sea, números pares. Y los números pares vamos a tener un método que llame get numbers even, un método que nos obtenga los números pares de mi colección de números.
Ahí está. ¿Ese qué va a hacer? Vamos a hacer un método que yo le pase un arreglo lleno de números y él me va a devolver otro arreglo solo con posiciones pares. Y de forma similar, vamos a hacer otro método que llame numbers odd, que yo le voy a pasar. Voy a tener un método que llame getNumbersOdd. Y el método getNumbersOdd, ¿qué va a hacer? Yo le voy a pasar un arreglo y él me va a devolver otro arreglo solo con las posiciones impares del arreglo. Vamos a ver cómo hacemos eso. Facilito. Entonces aquí tenemos el método getNumber7. Vamos a decirle aquí control punto. Vamos a generar el método getNumbersEven. Y vamos a hacer primero este getNumberSet y ahorita hacemos el otro. Entonces mira que que le estamos pasando nosotros. Le estamos pasando un arreglo de números. Entonces, como yo no sé el que me va a devolver un arreglo. Si voy a devolver un arreglo, yo también puedo hacer esto. Decirle que me devuelve un arreglo de números. Ahora, como yo tengo que definir el tamaño del arreglo, primero voy a contar cuántas posiciones pares tengo. ¿Cómo lo hago? Fácil. Voy a tener una variable que voy a llamar el contador de even, contador de números pares. El contador de pares lo voy a poner en 0 y vamos a recorrer todo el arreglo para contar cuántos números pares tengo. Y para recorrer el arreglo con los números pares podemos hacer un for each porque no necesitamos el subíndice. Entonces yo le digo que en la colección de numbers, por cada número en la colección de números, vamos a preguntar si es par. Entonces le decimos si number. Le decimos si el nombre, bueno, podemos hacer aquí un método una vez y me diga si es even, si es par. Vamos a preguntar un método isEven y le vamos a pasar el número. Si es par, entonces le decimos que al contador de pares, a mí no me gusta hacerlo así, siempre me gusta hacerlo con los braces, así no sean obligatorio. Si es par, entonces le decimos que al contador de evens llévele el contador de evens más 1. Nos queda obviamente faltar. No hemos hecho este método de contador de pares. Hagámoslo, control punto, generar el método isEven. Y aquí es muy fácil. Aquí le vamos a decir retorne. Aquí le podemos poner un return. Aquí le ponemos de number. Módulo 2 igual a 0. Si el número módulo 2 igual a 0 es porque es par. Entonces, si es par, le decimos que al contador de pares llévele más 1. Entonces, este primer ciclo, ¿para qué me sirve? Para contar cuántos números pares tengo. Ahora sí, ya que sé el número de pares, vamos a crear otro arreglo. Vamos a crear un arreglo que se llame numbers. Vamos a crear un arreglo de números pares, numbers even, y este arreglo de números even va a ser igual a un new entero de contador de números pares, porque yo necesito saber el número de elementos antes de definir el arreglo. Hay otras colecciones, utilizando estas técnicas de programación, esto no se necesita hacer, pero como quiero no usar otras cosas, sino que quiero usar específicamente arreglos, por eso lo hacemos de esta manera. Ya tenemos el arreglo de pares, ahora ¿qué hacemos? Lo propio, pero ahora sí, vamos a definir aquí una variable i que va a ser el subíndice que va a empezar en 0, que nos va a servir para agregarlo al contador. Recorremos nuevamente el arreglo completo de números, pero aquí vamos a decirle lo siguiente. Si el número es par, entonces, ¿qué le vamos a decir? Decimos al arreglo de números pares en la posición i, hágalo igual al número. Aquí le podemos decir y luego incrementamos el subíndice de la i. O sea, le decimos i más más. Entonces, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Asignamos el número y luego de que asignamos el número, construimos esto. ¿Y esto qué nos da? Nos da un arreglo de números pares. Al final, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a retornar el arreglo de números pares. Y ahí que tenemos un arreglo, tenemos un método que yo le paso
una cantidad de números, pero él me va a devolver otro arreglo y ese otro arreglo solamente me lo va a devolver con números pares. Ahora hacemos algo similar en el de números impares. Control punto, vamos a generar este método que es el método que nos genera los números impares, getNumberSort. Entonces este método de getNumberSort, como bien lo ven, también define la cantidad de elementos, este getNumberSort. Y este getNumberSort pues va a ser muy parecido a este, solamente hay que cambiar la lógica y cambiar algunos nombrecitos, porque ya no es con pares, sino con impares. Vamos a ver este método. Este método de getNumberOdds ya no vamos a tener un contador de evens, sino que vamos a tener un contador de odds, que es contador de impares. Y aquí le decimos por cada número en la colección de números. Aquí neguemos. Y ese evento, entonces neguemos la condición. Si no es par, lo contamos, le decimos al contador de impares, llévele 1. Aquí no llamemos esto numbers even, sino que llamemos los numbers odd. Vamos a cambiarle el nombre a esta variable y aquí le decimos que el numberSort es igual a un nuevo arreglo con el contador de números impares. Creemos un número y aquí lo mismo, negamos. Si el número no es par, a los números impares, al arreglo de números impares, le llevamos el número y adicionamos. Y ya tenemos separados los arreglos, que es bien importante. Separar un arreglo de números impares y separar un arreglo de números pares y separar un arreglo de números pares. Ahora, ¿qué hacemos? Ordenemos primero, ordenemos ascendentemente los números pares. O sea, si voy a ordenar ascendentemente los números pares, le digo, arrégleme el arreglo de los números even y no le ponemos el parámetro. Y luego vamos a decirle que nos ordene el otro arreglo, que nos ordene el arreglo de los números el de los números pares es el que es descendente. O sea que a este le ponemos el true. Y el de los números impares es ascendente. O sea que a este le ponemos. Y para mostrar el arreglo, entonces mira lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar primero, bueno, a este chop array, vamos a hacerle una cosita, quitémosle este gray line. Más bien este gray line del chop array, quitémoselo de ahí porque no quiero que me lo pinte, sino que quiero que este chop array, o sea, mostramos el arreglo sin ordenar y luego hacemos el salto de línea. Aquí cuando le digamos arreglo ordenado, mostramos el arreglo. Bueno, aquí va a ser así, listo. Entonces mostramos el arreglo sin ordenar. Entonces, primero, mostramos el arreglo de los números pares descendentemente. Luego, ordenamos el arreglo de los números pares descendentemente. Ahora, cuando vamos a mostrar el arreglo, pues que realmente quedaron dos arreglos, vamos a decirle que nos muestre primero el array de numbers even y después que nos muestre el array de los números odd, de los números descendentes. Y luego de eso, ahí sí que haga el salto de línea. Y vamos a probar a ver si es verdad todo este candelero de código que hicimos acá. Que les decía que ya era un algoritmo más, importante que tenía, que tenía más cositas para tener en cuenta. Listo. Ahí nos quedó. Ok, vamos a correr esto y vamos a hacer la prueba de juego. Vamos a verificar que todo eso nos funcione. Entonces, ¿cuántas posiciones desea? Vamos a ponerle 10 posiciones. Entonces, vamos a ver si es verdad. Primero empecemos con las posiciones pares. Entonces, mira que aquí las posiciones pares fueron apenas el 24 y el 12 y están ordenadas descendentemente, 24, 12. Y luego siguen todos los números impares, que los números impares son 17, 31, 45, hasta el 93, que incluso el 93 repitió. Y ahí está ordenando las pares descendentemente y las impares ascendentemente. Si le decimos que desea continuar, si metémosle más números, por ejemplo, 20 números, aquí tenemos sin ordenar, entonces ahí nos muestra sin ordenar orden alguno. Luego empezamos con las posiciones pares. Las posiciones pares descendentemente, 82, 80, 48, 24, 4. Y de aquí para allá siguen todas las impares, que es del 9 al 99, que quedaron ordenados ascendentemente. Listo, señores, eso es todo. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas, pero muchas gracias.